Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 6, primera carta, uno de los 4 evangelios, uno de los sinópticos. Dice Mateo 6, del 25 al 34. Mateo 6, versículos 25 al 34. Vamos a leerlo desde el versículo 24, porque realmente, si os dais cuenta, en la Reina Valera y en casi prácticamente todas las versiones hay una división, y el 24 está aparte, y luego viene otro título y dice el afán y la ansiedad en el 25. Pero el 25 no podría ser sin el 24, en otras palabras. Entonces vamos a leerlo del versículo 24. Antes de esto vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que sea labrando y pase adelante. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos delante de tu presencia para ser instruidos por tu palabra, por tu Santo Espíritu, a través del estudio de tu misma palabra, Señor. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, danos discernimiento para que podamos entender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Bendice nuestras vidas, bendice nuestro camino, porque tu palabra es bendición y es lámpara que alumbra nuestro camino, Señor. Ilumina, Señor, a través de tu Santo Espíritu, nuestro entendimiento para poder reconocer tu gloria, Señor, a través de estas páginas. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad todos los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de que nosotros somos más importantes, ¿sí? Que las aves, somos más importantes que los lirios y todo esto. Pero había afán. Aquí Él muestra: no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Vemos en la primera lectura en Génesis, vimos que Adán y Eva tuvieron, en versículo 10 del capítulo 3 dice: y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El temor, el miedo. Sabemos que como cristianos la solución definitiva a nuestra ansiedad es Jesucristo. Lo digo en el principio porque al final tendría que decirlo, pero lo voy a decir al principio. La solución final a nuestra ansiedad y a nuestros temores y a nuestros miedos es Jesucristo. Ni médicos, ni pastillas, ni nada. Jesucristo nos libra de toda ansiedad.
desde el principio de la raza humana, del hombre que Dios puso en la tierra, desde que pecó, lo primero que tuvo fue miedo. Y claro, todos tenemos deseo de afrontar la ansiedad y todos tenemos diferentes tipos de ansiedad, pero la mejor manera que tenemos para afrontar la ansiedad es afrontarla y conocer cuál es la causa de nuestra ansiedad. Muchas veces la experimentamos sin razón, no sabemos por qué estamos ansiosos y eso es apenas normal, pero a veces está conectada o está relacionada con una sensación de peligro, entonces nos produce ansiedad, o una desgracia o una pérdida. Hay algo que siempre es lo que hace que nosotros nos volvamos ansiosos. Muchas veces no lo sabemos, pero otras veces somos conscientes de eso. Muchas veces nos anticipamos a un evento y nos ponemos ansiosos antes de que suceda, y ya después que sucede pues se nos pasa, ¿no? Pero tenemos que lidiar con ella y tenemos que afrontarla, y la respuesta, como lo dije al principio, es Jesús. Entonces, ¿de dónde viene mi ansiedad? En la Biblia vemos varios ejemplos de ansiedad y lo voy a mencionar por encima. El padre de Saúl se puso ansioso. Dice: hoy, después que hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro. Esto lo dice en primer libro de Samuel 10:2. 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido o ansioso o preocupado por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? ¿Qué ha sido de la vida de mi hijo? El salmista, Salmo 127:2, dice, habla de manera metafórica acerca de comer el pan de dolores, el pan de balde, el pan de afanosa labor, perdón. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que os levantáis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis el pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Aquí en el Salmo 127, 1 y 2, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajáis, y si Jehová no guardare la ciudad, en vano la cuidáis. Por demás, dice, es que os levantáis de madrugada y llegáis tarde del trabajo, o sea, trabajáis todo el día, el pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. O sea, solo aquel que confía en el Señor reposa tranquilamente. Por mucho que se afane, por mucho que ponga guardias en la ciudad, por mucho que se esfuerce por edificar el mismo, el Señor solo traerá consuelo a aquel que reposa en Él. Vemos también en Isaías que tiene palabras para aquellos con un corazón tímido. Isaías 35:4. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles, decídelos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, esforzaos, enderezad vuestras rodillas, levantaos, no temáis. Dios vendrá y os salvará, o no os ha salvado, ¿cierto? Es una salvación presente. La victoria, la lucha es ahora, pero la salvación está la guerra está asegurada. Esto es una gran verdad a la cual muchas veces ignoramos nosotros y vivimos como si fuésemos el equipo perdedor. Y no es así. Ya Cristo venció en la cruz. Dice también Daniel que estaba con un espíritu angustiado dentro de él. Daniel 7. Daniel, el gran Daniel, dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Algo es futuro, algo que vio del futuro, y él temió, él se asombró, él experimentó angustia dentro de él. Lo cual quiere decir que vemos que hay hombres de Dios los cuales han experimentado en cierto grado
cierta angustia, cierto temor. Marta estaba preocupada y molesta por tantas cosas. Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Somos muchas veces Marta, siendo que hemos recibido lo mismo que recibió María, ¿sí? Y hemos escogido lo que no nos será quitado. Sin embargo, nos comportamos como Marta. Ciertamente, incluso el apóstol experimentó ansiedad, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo. Entonces, en última instancia, la causa de la ansiedad es la caída del hombre. La caída de Adán le produjo miedo. ¿Sí? Cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido y sumergieron al mundo en el pecado y la miseria, la siguiente emoción que experimentaron fue miedo. ¿Sí? Una vez que la relación previamente perfecta entre Dios y el hombre había sido dañada, esa paz, esa seguridad que tenían Adán y Eva delante de la presencia de Dios desapareció, porque pecaron, porque tuvieron miedo. Y aquí vemos otro punto. Ellos no sabían lo que les deparaba el futuro, no sabían que Dios haría en respuesta a su pecado. El Señor había prometido que morirían si comían del fruto prohibido. Y a lo mejor ellos no sabían completamente lo que eso significaba. Estoy especulando. O sea, ellos a lo mejor no lo sabían completamente. Sin embargo, por primera vez tuvieron miedo. Estaban ansiosos. La caída es la causa principal de la ansiedad. Hay otras consecuencias de nuestra ansiedad. Entre esas está la personalidad. Hay personalidades que son más propensas a ser ansiosas, hay otras que es por la experiencia de la vida y también por situaciones que realmente son estresantes, momentos de estrés, y podemos padecer cierta ansiedad, pero tenemos que abordarla. Una de las mejores maneras de solucionar nuestras ansiedades es abordándolo, sabiendo que tenemos ansiedad. ¿Sí? Y por eso la importancia de la congregación. ¿Sí? Cuando estamos solos padecemos, se agudiza la ansiedad. Puede haber aspectos de tu personalidad dadas por Dios. Dios no nos ha hecho iguales a todos, nos ha hecho diferentes a cada uno de nosotros, con diferentes tipos de personalidad, con diferentes aspectos de nuestro carácter, y eso puede hacernos más o menos propensos a tener ansiedad. O puede ser algo que sucedió cuando eras joven y todavía recuerdas eso. Quizás eso también te puede producir ansiedad. Puede que tu padre haya perdido su trabajo de joven y te sientas ansiedad cada vez que se acerca tu jefe a hablar contigo. Pensas que puede ser despedido, ¿no? También el pecado es una de las causas secundarias más poderosas. Cuando pecamos experimentamos culpa y vergüenza, lo mismo que le pasó a Adán y Eva. ¿Sí? Esas son las causas de toda la raza humana, el pecado de la caída de la raza humana, pero lo que experimentaron ellos al principio lo experimentamos nosotros también cada vez. Cuando pecamos sentimos culpa y vergüenza, nos ponemos ansiosos pensando en las posibles consecuencias. ¿No os ha pasado? Ay, he pecado, Señor, he pecado contra ti. Y lo primero que haces es pensar en las consecuencias. Y ahora, ¿cómo me va a pagar el Señor a mí por lo que yo he hecho? Sí, eso es terrible. Imaginaos a Jacob, el temor, la angustia,
cuando se enteró que Esaú, a quien había defraudado 2 veces, porque Jacob defraudó a su hermano 2 veces, y cuando venía de camino, como en Génesis 32:7, ¿qué tenía? ¿Sí? ¿Qué tenía? ¿Qué pensó Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Tenía miedo, angustia, y pasó por delante animales y regalos y ofrendas, y dice, al final, ¿qué fue lo que hizo Esaú? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Os acordáis? Olvídate de eso, no necesito nada de eso. Dios me ha bendecido con todo. Dame un abrazo, muéstrame tu familia. Hermano, te amo. ¿Para qué tanta cosa por delante? Aquí muestra que nosotros muchas veces nos armamos arbolitos de Navidad en la cabeza, nos llenamos nuestros temores, nuestras preocupaciones. Son cosas que en la mayoría de las veces nos las imaginamos. Y luego cuando suceden las cosas, ¿qué decimos? No era para tanto. y yo quemándome la cabeza pensando esto y aquello, y resulta que no era para tanto. ¿No es así? Muchas veces esto implica un desconocimiento de los eventos futuros, un desconocimiento de la reacción de otras personas, pero sobre todo, y lo principal es un desconocimiento, ¿sí? Ignoramos muchas cosas. Decía Einstein que todos somos muy ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Nosotros, en el caso de los sentimientos de otras personas, podemos ignorarlas, no saber cosas de otra persona, ni cuál sería la reacción de otra persona, pero bueno, con relación a Dios, seguramente sí. Mira, David, el rey David habló de un profundo conflicto interno derivado del pecado no confesado. Un conflicto interno del pecado no confesado. Dice el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Confesemos nuestros pecados para que no estemos secos por dentro. Yo un jueves creo que hablamos sobre la ansiedad, hace como 3 semanas, no me acuerdo, y utilizamos sinónimos para ansiedad, ¿sí? Ansiedad, angustia, congoja, temor. Y muchas veces es una sensación que experimentamos precisamente porque somos seres caídos. Y por eso el Señor Jesús utilizó siempre la palabra, y utilizó más la palabra no temáis que la palabra shalom. El saludo en la época de nuestro Señor Jesucristo era shalom, 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 shalom. Pero él llegaba y decía, no temáis, no temáis, no temáis, no temáis. Santiago nos dice, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Seguramente parte de nuestra sanidad es el alivio de la ansiedad relacionada con el pecado. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nosotros hablamos de nuestras culpas y pedimos perdón, hay sanidad. Y esa ansiedad, producto de ese pecado, seguramente desaparecerá. La buena noticia es que servimos a un Dios de gracia que siempre está listo para renovarnos, para perdonarnos en Cristo Jesús. Y es aquí donde quisiera que viéramos ahora Mateo 6 del 24 al 35. Puede ser una fe débil. El texto aquí nos habla de una fe débil. En Mateo 6 dice que si creemos que somos valiosos para Dios, estamos ansiosos acerca de si Él proveerá, si no sabemos si somos. Él lo dice aquí, valéis vosotros más que estos, más que las aves, más que los lirios. Y si nosotros no creemos realmente que somos más valiosos que las aves y que los lirios,
Es más, si nosotros no sabemos lo valioso que somos para Dios, nos estamos estrellando constantemente con esta preocupación y esta ansiedad con relación a las provisiones. Si no estamos seguros de lo que sucederá cuando muramos, ¿qué sucederá cuando yo muera? Él dice aquí que no podemos añadir un año a nuestra vida, ¿sí? Aquí dice 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie puede crecer un poco más, ni ninguno de nosotros vale menos que las aves del cielo que el Señor sustenta. Pero si desconocemos lo precioso que somos para Dios, lo valiosos que somos para Cristo, lo valiosos, ¿tú sabes cuánto valemos nosotros? De verdad, valemos hasta la muerte de Cristo. Cristo murió por nosotros. Amén. Valemos esa muerte. Él no murió en vano. Cristo murió por nosotros. ¿Te parece poco valor eso? ¿Creéis que eso es insignificante a los ojos de Dios? Valemos la muerte de nuestro Señor. ¿Os habéis puesto a pensar de esa manera? ¿Cuánto valgo yo? Esto, sinceramente, es como un golpe en nuestro corazón, saber que tal es el amor que Dios tiene por mí, que Cristo murió por nosotros. Es más, puedo decirlo, Cristo murió por mí. Esto valgo yo para Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Jehová. Dios me ama y valgo muchísimo para Él. Y tal es el amor que Dios siente por mí, que envió a su Hijo para que yo no muera, sino para que tenga vida eterna en Él. Hombres de poca fe. Si no estamos seguros de lo que sucederá cuando muramos, no podremos evitar sentirnos ansiosos por nuestras muertes inevitables. Y Jesús conecta estas tres formas de ansiedad con una causa. Versículo 30. Hombres de poca fe. Y esta, en la vida de los creyentes, es una causa muy principal. Tenemos poca fe. Tenemos poca fe. Tenemos poca fe en creer en el Señor. Alguien con ansiedad puede simplemente necesitar fortalecer su fe en la soberanía, en la bondad, en la fidelidad de Dios. Cuando tenemos poca fe, debemos afianzar, ¿sí?, nuestra fe. Debemos fortalecer nuestra fe en estos pilares: la soberanía, la fidelidad, la bondad de nuestro Dios. Dios es bueno. Él no nos paga conforme a nuestras obras. Él no nos perdona conforme a nosotros perdonamos. Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Si nuestro perdón dependiera de la manera como nosotros perdonamos a los otros, estamos en lío, lo he dicho el otro día. Por lo tanto, tanto la provisión como el perdón
están en las manos de Dios. Y no están en la manera como tú perdonas a los hermanos, que tienes que hacerlo, y en la manera como tú aprovisionas riquezas, porque todas ellas, como decías David en la lectura que hicimos al principio, todo le pertenece al Señor, y el Señor nos da capacidades para ponerlas en las manos de su congregación y en las manos de su obra magnífica, su obra eterna. Jesús enseña que hay una clara conexión entre estas dos, entre tener fuerte y tener menos fe, entre tener una fe fuerte y tener menos ansiedad. Sí, él no lo explica aquí, no lo muestra. No creo que tampoco sea el tema de aquí realmente. Sin embargo, Él nos enseña que podemos tener suficiente fe para eliminar permanentemente la ansiedad. ¿Sí? Debemos tener cuidado de no equiparar una fe fuerte con la ausencia de ansiedad. Es que yo tengo mucha fe y por lo tanto no tengo ansiedad. No, el apóstol Pablo, lo habíamos dicho antes, ¿no? No creo, y a lo mejor me estoy equivocando, pero no creo, voy a ponerlo del Nuevo Testamento hacia adelante, no creo que haya un ser humano que tuviera la fe que tuvo el apóstol Pablo. No existe. Era un hombre de fe. Y si tiro para el Antiguo Testamento, seguramente tampoco me voy a equivocar, pero digamos que era uno de los hombres de una fe fuerte y genuina. Y sin embargo, él experimentó ansiedad, preocupación. Nada, amados hermanos, nada es demasiado difícil para el Señor. Todas las cosas son posibles con Dios. Y podemos hacer todo en Cristo que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me reviste de poder. Literalmente dice eso. Todo lo puedo en Cristo que me reviste de poder, que me fortalece. Y creo que muchos cristianos nos hemos convencido más y más de estas verdades, precisamente por la manera como el Señor ha obrado su gracia en nosotros. Y esto nos ayuda a superar nuestras ansiedades. Tenemos dificultades, todos padecemos hasta cierto punto, como he mencionado anteriormente, cierto tipo de ansiedades. Pero el Señor dijo, siempre nos decía, no temáis, no temáis, no temáis. Y que sepáis que si luchas con la ansiedad, hay dos cosas que son realmente ciertas. Primero, que necesitas ayuda. Y aquí está la iglesia para eso. Si estás luchando con la ansiedad, lo primero que sepas que necesitas ayuda. Y la segunda cosa que es cierta aquí, que mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, 2. Y nuestro Señor Jesucristo nos habló de estos tres tipos de ansiedad: sobre la comida, sobre el vestido, sobre la vida, sobre lo que puede venirnos después. No podemos añadir, no podemos saber qué pasará mañana. Basta cada día su propio afán, y cada día es el día en el que nosotros depositamos todas nuestras cargas, depositamos todas nuestras necesidades cada día, depositamos todas nuestras angustias cada día. Y cada día lo quiere decir que el Señor cada día se preocupará cada día de las cosas que nosotros necesitamos, porque Él sabe que tenemos necesidad de ellas. No se preocupen por mañana, preocúpense por hoy, que del mañana se encarga el Señor. Él es soberano, Él es el creador de todas las cosas. Él sostiene el universo con el poder de su palabra. El Señor, aquí
Mateo 6 nos está diciendo que nosotros valemos más que las cosas que han sido creadas, que nosotros valemos más que los lirios. Y si la hierba, versículo 30, del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, no se afanen diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Nosotros no somos gentiles. Nosotros hemos sido comprados por sangre. Valemos para el Señor la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Valemos mucho, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal cualitativamente y cuantitativamente es el amor de Dios para con nosotros, que no escatimó a su Hijo. Valemos para el Señor. No nos preocupemos por las cosas secundarias, preocupémonos por las cosas principales. Y dice aquí, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y voy a terminar con el mismo paralelo en Lucas 12. Lucas 12 dice así, versículo 32, 12:32. Es el mismo texto, es la misma situación, el afán y la ansiedad. El Señor haciendo una comparación entre la naturaleza, las cosas creadas como las aves, y nosotros, los lirios, y nosotros, los gentiles, y nosotros valemos más que estos, porque nosotros fuimos comprados por precio, y el precio es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A vuestro Padre le plació darles el reino. ¿Qué necesitáis? En otras palabras, ¿qué necesitáis? Necesitáis el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Es más, sois herederos del reino. Habrá por ahí que Elon Musk es el hombre más rico. Venga ya, somos nosotros. Poseemos la tierra por heredad. La tierra por heredad nos pertenece. Yo os animo, hermanos, que aquellos que hayamos experimentado en cualquier momento ansiedad, dificultad, cargas, nos los confesemos los unos a los otros, no con el ánimo de hablar y eso, no, sino para depositar nuestras cargas en el Señor, y para eso está la congregación. Cuando tengas un hermano de confianza en tu congregación, en esta congregación, al cual creas que puedes pedirle consejo, está el pastor, están los diáconos, existen otros hermanos y hermanas que pueden ayudarnos a superar estas situaciones. Y el pueblo de Dios, nosotros oraremos los unos por los otros en este aspecto, y el Señor traerá sanidad. Yo sé que muchos de nosotros hemos lidiado de manera diferente con la ansiedad, pero yo creo que es importante que le demos paso a Dios en nuestras vidas, en los aspectos que creemos nosotros que no tienen solución, como la ansiedad. Dios nos va a ayudar porque Él nos ama.
No te preocupes por el mañana, no te preocupes por la comida ni por la bebida. El Señor sabe que tiene necesidad de estas cosas y Él va a proveerlas. Busca el reino de Dios y su justicia. Proclama el reino de Dios y su justicia. Vive el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque dice aquí: vended lo que poseéis, versículo 33 de Lucas 12, y dad limosnas, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si tu tesoro está en las cosas de la tierra, va a venir el ladrón y se lo va a llevar. Pero si tu tesoro está en los cielos, allí también estará tu corazón. Y ahí el que manda es el Señor. Así que, hermanos, el Señor les bendiga y que esto nos sirva a nosotros para pensar más en Él y en sus cosas, y menos en las cosas que el Señor va a proveer para nosotros igualmente. Así que vamos a pedirle a Patricio si nos puede terminar con una oración.